En vivo desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero. Buen día, nueva jornada informativa iniciamos de inmediato, compartiendo con todos ustedes el universo bueno de noticias nacionales e internacionales. La verdad que, como siempre decimos, hay un abultado número de notas que vamos a presentar y detallar a todos ustedes en lo nacional y lo internacional. También decimos, ¿no? Estamos dando la apertura a un nuevo mes, hoy es miércoles 1 de septiembre, 4 meses, ¿no? Quedan para que finalice y concluya este año 2021 marcado nuevamente por el tema de la pandemia. Pero comencemos a recorrer sobre las notas o sobre las informaciones más importantes en este caso. Bueno, por ejemplo, ya se formalizó ayer, estábamos a la expectativa que los factores de la oposición política, la plataforma unitaria ha decidido participar en el proceso electoral del próximo 21 de noviembre, ¿no? Para escoger gobernadores, alcaldes, concejales y diputados a los consejos legislativos regionales. Un comunicado público, también pues declaraciones de algunos representantes de esta plataforma unitaria, pues definen en este caso pues su vinculación al proceso. Desde luego esto provocó ruptura, digamos, en el debate abierto y público, ya eso venía registrándose, como bien se sabe, la oposición pues está segmentada en muchos espacios y en ese sentido están los que quieren y piensan que el camino debe seguir siendo la ruta electoral y otros que piensan que no hay condiciones, que es probablemente otra cita para un fraude, en fin, ustedes han escuchado, han leído y han visto, ¿no? A diversos voceros de la oposición en el contrapunteo sobre sí o sobre no participar. Lo cierto es que los partidos mayoritarios de la oposición, sus direcciones políticas, pues han decidido pues, vincularse a este proceso. El gobierno, por supuesto, le dio la acogida, no sin antes hacer algunas apreciaciones o hacer alguna mofa, como se ha hecho, y también algunos señalamientos de que la oposición radical extremista por fin se dio cuenta y ha decidido. Bueno, son palabras de algunos voceros del gobierno que ustedes las pueden leer o las pueden escuchar en diferentes medios de comunicación social y portales también de internet. Lo cierto es que ahora bastará conocer quiénes son los candidatos. Ya hemos adelantado en esta primera emisión, en días anteriores, que se manejan algunos nombres que se escogerán probablemente por consenso. Algunos están pidiendo elecciones primarias. Esto tiende a ser un poco más engorroso, más complicado, y no sé si en algunos lugares o sitios se decide en último caso ir por esta vía. Lo recomendable para muchos es que se vaya a través de encuestas de empresas serias, ¿no?, de opinión pública, y que allí se determine y se alcance el consenso. Si no hay investigación de opinión pública, pues se sientan los factores políticos y deciden quién debería ser la persona que asuma la titularidad de ser candidato para una gobernación o una alcaldía. Bueno, ya se verá, todavía queda camino por recorrer. Ayer mismo también en el escenario político se conocían unas declaraciones de Freddy Guevara, dirigente opositor del Partido Voluntad Popular, que llamaba pues a crear conciencia, a tratar de entenderse, a tratar de buscar una salida y en este caso también un camino electoral para buscar pues la posibilidad de un cambio posible en un futuro. Esto despertó el debate natural en las redes sociales, también marcadas esas redes por muchas ofensas y muchas cosas desagradables que allí se dicen. Se ha perdido muchísimo la compostura en estas redes sociales. Factores internacionales de la oposición que se encuentran en el exilio también pues se expresaron en forma desagradable hacia Freddy Guevara. En fin, no sabemos cómo es la situación dentro de su partido Voluntad Popular, porque esta organización política estaba un tanto reacia a vincularse al proceso por considerarlo un proceso inadecuado. Incluso ayer mismo el líder opositor
Juan Guaidó, que es de esa organización política Voluntad Popular, decía que a pesar de no hay condiciones para vincularse y creer del todo en el proceso electoral del 21 de noviembre. Como se ven, obviamente existen esas contradicciones y ya se verá. Hay que estar pendientes en los próximos días y las informaciones que surjan, pues las presentaremos a todos ustedes. Otro elemento importante dentro del escenario político está conociéndose también el dirigente del Partido Voluntad Popular, en este caso Gilbert Caro, quien fue diputado a la Asamblea Nacional, se fue del país, escribió en su cuenta de Twitter que se marchaba, incluso se habla de la posibilidad de ir a denunciar violaciones de los derechos humanos en organismos internacionales. Además agradeció a factores militares y civiles y políticos por haberle ayudado a salir de Venezuela. Quedó así en el aire quiénes pudieran ser esos factores que pudieran haberle ayudado, porque ha considerado que sus prisiones anteriores, sus detenciones anteriores han sido absolutamente injustas. Así que bueno, estaremos pendientes también de qué otras declaraciones, pero allí lo importante es ver que se tomó esta ruta, este camino, y ya conoceremos a los representantes opositores en esas elecciones. Ellos dicen en el comunicado que trabajarán porque las cosas se hagan de la mejor manera posible, con la mayor pulcritud, se infiere o se interpreta de sus palabras del comunicado, y ya veremos. Bueno, otra información, el COVID, importantísimo. Un nuevo reporte del gobierno, más de 800 personas contagiadas en las últimas 24 horas, 16 personas fallecidas y, bueno, lamentablemente seguir reseñando y sumando más de 4.000 personas también muertas producto de esta terrible pandemia, ¿no? El gobierno insistía en el día de ayer a través de sus voceros que va a hacer el esfuerzo para el mes de octubre tener vacunada casi al 70% de la población. Hay quienes dudan en ese sentido que eso pueda pasar y pueda ocurrir. No se sabe nada de la llegada de las vacunas a través del mecanismo de COVAX, de la Organización Mundial de la Salud. Son vacunas chinas, 6.200.000 dosis al parecer. De la Sputnik, ayer el Ministerio de Salud, ni siquiera ayer, desde la noche del lunes, desmentía la publicación en redes sociales de que habría llegado un nuevo cargamento con vacunas Sputnik para la segunda dosis de personas que ya la tienen o la poseen. Eso no dice que es una información falsa, o dijo el Ministerio de Salud que era una información falsa. El gobierno, pues insistía en la posibilidad de que para octubre eso ocurriera. Pero además, ayer Nicolás Maduro señalaba que en el mes de octubre se iniciará una vacunación masiva que se extenderá por todo el país para niños mayores de 3 años, de 3 a 18 años, para que entonces estén protegidos y puedan comenzarse las clases presenciales bajo la modalidad que vaya a establecer en última instancia el Ministerio de Educación. Los docentes también esperan, ¿verdad?, que esta situación se defina, porque no solamente son los niños, sino también los docentes los que van a impartir conocimiento que desean y necesitan urgentemente ser inoculados. Bueno, en el espacio internacional sobre el tema concreto de la pandemia, siguen recibiéndose en noticias. Es el caso de Colombia, que mantiene su tendencia a la reducción. Imagínense que ya Colombia, nuestro vecino de al lado, alcanzó la reducción a niveles de junio del año 2020, algo muy, pero muy importante. El número de contagios y también la reducción del número de personas fallecidas. Se está haciendo un esfuerzo apreciable, un esfuerzo significativo de parte de las autoridades de salud de ese país para seguir reduciendo en estas variables. Bueno, también de otros países se van recibiendo diversas informaciones. Cada país y cada sector es una realidad particular. Por ejemplo, la Unión Europea anunciaba también en el día de ayer que el 70% de la población de sus integrantes tiene casi que la pauta completa, primera y segunda dosis. Qué buena noticia, qué alegría que esto ocurra, porque eso va cerrándole los caminos a pesar de la aparición de algunas otras variantes. Bueno, de Venezuela
vamos a agregar dos cosas también significativas. Una, que la Organización Médicos Unidos por Venezuela está pidiendo que ante la presencia de la variante Delta, que la consideran sumamente peligrosa, se declare la emergencia nacional. Eso se conoció a través de su cuenta en redes sociales. Emergencia nacional pide la ONG Médicos Unidos por Venezuela. Mientras tanto, también se conoce, muy lamentable, pues que durante el mes de agosto murieron 4 médicos en el estado Zulia, que es la entidad que tiene el registro de mayor número de profesionales de la salud fallecidos. Es una gran tristeza tener que reseñar estas cosas, pero es la muy triste realidad. Bueno, también seguimos sobre el tema de salud. Ayer también otras organizaciones no gubernamentales desde Caracas pues advirtieron la situación del JM de Los Ríos una vez más, señalando que en lo que va de año han muerto 20 niños porque no han podido pues realizarse los trasplantes correspondientes, no ha existido la logística en este caso y se sienten desasistidos y por eso hacen la apreciación y además la cuantificación pública que han presentado. Muy lamentable la situación del JM de Los Ríos. De esto hemos hablado en forma insistente, hemos sido perseverantes en señalar las cosas de lo que ocurre allí en ese hospital, que fue modelo en el pasado, hace muchos años, para la atención de los niños, tanto en Venezuela como también internacionalmente, que tenía un gran prestigio. Bueno, en temas internacionales, Afganistán, el debate abierto por la marcha de los Estados Unidos, la expectativa sobre lo que pueda ocurrir con el gobierno talibán, si cumplen su palabra, todavía quedan personas. Ayer Biden insistía que fue la mejor decisión marcharse, retirarse de allí, pero sí advertía a grupos extremistas radicales, yihadistas, como el Estado Islámico, que los mantienen bajo vigilia y que van a saber pronto de ellos. Es decir, que Estados Unidos mantendrá una persecución sobre este grupo radical caracterizado por sus actos terroristas. Así también otros países, bueno, se ha abierto un debate sobre si debe haber o no debe haber entendimiento, sobre si se reconoce o no se reconoce cuando se organiza como tal el gobierno talibán. Ya veremos en los próximos días y próximas semanas. Ayer, por cierto, el secretario general de Naciones Unidas advertía sobre la posibilidad de una tremenda crisis humanitaria en Afganistán, producto de las carencias que surgen ahora y mucho más, muy probablemente, con la presencia del gobierno talibán y su forma de entender, bueno, por decirlo de alguna manera, de entender la vida bajo el signo y la filosofía religiosa que ellos manejan. Así que advertencia hecha por Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas. Hay otras notas internacionales que iremos también, desde luego, complementando en esta primera emisión. Vamos a los deportes. Bueno, buenas noticias. La representación paralímpica de Venezuela obtuvo medallas de oro, de plata, y la verdad que es un gran orgullo tener que citarlo y tener que reseñarlo. Con empeño, con esfuerzo, con insistencia han logrado algo que nunca se había logrado en una representación en estos Juegos Paralímpicos de Tokio. Así que para todos ellos, felicitaciones. Bueno, vamos al fútbol. Cerró el mercado de fichajes, cerró de alguna manera, no del todo, la telenovela de Mbappé. Se queda, no porque él quisiera, sino porque el Paris Saint-Germain nunca respondió a las propuestas que hizo el Real Madrid. Sin embargo, bien se sabe, lo hemos dicho, que a partir de enero él queda libre de negociar y cumplirá su contrato, es de suponer, a menos que surja algo de último momento, hasta junio del año 2022. Pero ha habido movimientos interesantes que vamos a reseñar de inmediato. A última hora, por ejemplo, Antoine Griezmann, jugador estrella del Barcelona, pues fue cedido al Atlético de Madrid, equipo con el que ya jugó por 2 años con una opción casi que obligatoria de compra por 40 millones de euros. Es importante, el Barcelona se hace del jugador Luuk de Jong, que jugaba en el Sevilla. Es un delantero que quería el entrenador Koeman, así que bueno, es un refuerzo para el Barcelona. Y para Venezuela hay también importantes noticias. Una, que Yankel Herrera fue cedido por 1 año, simplemente sin opción de compra, por el Manchester City
al Espanyol, que es un equipo de Barcelona de la primera división de la Liga de España, que acaba de subir a la primera división. Siempre, por lo general, estuvo en primera división, pero tuvo una caída, tomó ánimo, fuerza y regresó a la primera división. Y también se conoce que Salomón Rondón se lo lleva a su técnico y amigo Rafa Benítez al Everton de la Premier League. Así que del equipo chino donde estaba Salomón Rondón, pues ahora va a jugar al Everton, que es un equipo competidor en la liga inglesa. Bueno, son, en términos generales, amigos, algunas informaciones que van destacando. Todo esto lo vamos a comentar de inmediato con la presentación de los titulares que tenemos preparados para todos ustedes. Vamos a comenzar. Tema nacional. Consumo per cápita de carne ha caído 70%. Esto según el reporte de la directiva de la Federación Nacional de Ganaderos. Subcomisión de Salud de la Asamblea Nacional, la Defensoría del Pueblo y otros entes del Estado acordaron un despliegue para la supervisión de clínicas privadas en el estado Miranda, en La Guaira y Distrito Capital. Seguimos. El presidente del Colegio de Médicos del Estado Nueva Esparta denunció que desde inicios de la pandemia se mantienen suspendidas las intervenciones selectivas en la red de hospitales públicos de esa entidad. Noticia internacional, ya de esto decíamos algo. Secretario General de Naciones Unidas, Antonio Guterres, manifestó que Afganistán está al borde de una catástrofe humanitaria. En el espacio de la entrevista tendremos como invitado a Leudo González, quien es el presidente de Comce Turismo. Y al concluir, pues siempre tenemos la sección de arte y espectáculos. Hay varias notas que destacan. Una de ellas, el cantante estadounidense Kanye West acusó a Universal de haber publicado su álbum Donda sin su consentimiento. Es posible que surjan algunas iniciativas legales. Bueno, amigos, son notas que destacan que ustedes van a tener en detalles en pocos momentos en esta primera emisión del noticiero de Televen. Recuerden que a partir de este momento pueden enviar sus mensajes a través del Twitter usando la etiqueta numeral primera emisión. Presentemos de seguida los titulares de la prensa nacional, regional, internacional, informaciones que van llegando dentro de la dinámica de esta primera emisión a nuestra mesa de trabajo, la información del tiempo y lo que ustedes siempre nos envían a través de las redes sociales. Así que Gaudí y Adrián, con ustedes, buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Buen día, caballeros. Buen día, Venezuela. Es 1 de septiembre y la hora, pues 6:20 de la mañana. Estamos completamente en vivo y directo acá en el noticiero Primera Emisión. Como siempre, es un gusto informarles. ¿Qué tal? ¿Cómo amanecen ustedes? Bueno, hasta ahora bien. Hasta ahora bien. Por allí leyendo con un poco de noticias. sueño, Sí, bueno, ya los miércoles, miércoles. mitad de semana. Bueno, Carlos ya suele está recontra suceder. acostumbrado a este asunto. ¿no? Tú Imagínate. no estás acostumbrado, Bueno, Adrián. yo todavía estoy adaptándome. Sí, sí. Bueno, les decía que estaba revisando allí algunos portales de noticias y daban detalles de este anuncio que hicieron científicos de la Organización Mundial de la Salud, de que están estudiando una nueva variante del COVID-19 en Colombia que han bautizado como Mu. No solo por las características que pudiese tener esta nueva variante del coronavirus, sino también para ver si es resistente o no a las vacunas. Siguen saliendo Que variantes. salió en Colombia, ¿no? Sí, en Colombia. En Colombia fue donde la detectaron. Bueno, sí. Es así. Nada, no sabemos, nadie sabe, pues, hasta cuándo vamos a estar con esta tortura. Sí. Esto lo que genera es una gran angustia, ¿no? De verdad, claro. ¿cuándo acaba esto, por el amor de Dios? Bueno, es deber de la ciencia y como lo ha hecho la Organización Mundial de la Salud, de investigar esto de las nuevas variantes, porque pues están saliendo en todas partes del mundo y es una realidad y ellos están investigando también para alertar a la población de cuál es el comportamiento a seguir. Bueno, por lo pronto nuestro comportamiento, pues eso, las medidas de bioseguridad. Es así. Oye, interesante lo de Mbappé, ¿no? Que sigue la historia. Tú dices que más o menos se acabó, es verdad, más o menos, porque no se acaba. Porque seguramente en enero se retoma. En enero se queda libre. Sí. Pero Pero tiene que seguir jugando hasta claro, finalizar el contrato. el París estaba leyendo que le hizo una oferta irrechazable, creo que no se podía rechazar y sin embargo la rechazó el jugador de 22 años, Mbappé. Si la hubiera aceptado, se hubiera convertido en el jugador más caro del equipo, inclusive más que Messi y que Neymar. Ganando mucho más que ellos, claro que sí. Pero bueno, debe tener unos asesores muy interesantes. Al parecer era una oferta de 45 millones de euros por temporada. Messi, al parecer, de lo que se ha dicho, gana 40 y 25 en Neymar. Pero aparte tenía un bono.
Sí, no. que es una tiene cosa bonos y insólita, tenía demás. además un bono, pero bueno, nada, seguirá. Yo no me creo mucho que él, sí creo que quería ir al Madrid, pero no tanto. Sí, bueno, habría Y que... recuerdas que yo decía, si fuese el árabe dueño del Paris Saint-Germain después de los 2 goles allí que vimos el otro día, digo, no lo dejen escapar. Sí, bueno, sin embargo, él tiene una historia desde pequeño, siempre fue aficionado al Madrid, su ídolo era Cristiano Ronaldo, en fin, su papelería como todos los chamos adolescentes con afiches del Real Madrid, él siempre quiso, hay una cuestión Claro. ahí también emocional, ¿no? Pero vas a dejar de jugar, de compartir equipo con el mejor jugador del mundo, junto a Cristiano, con Messi y con Neymar. Bueno, el jeque se dará el gusto por una temporada de tenerlos a los tres. Eso sí me encaja en la idea un poquito mejor, ¿no? Ellos tienen la Bueno. obsesión de ganar la UEFA Champions. Bueno, vamos a ver, el fútbol no es tan Y sencillo. el París va camino de... Bueno, y hablando de fútbol y rapidito, porque ya tenemos que empezar a revisar Sí. la prensa, vieron todo el revuelo que causó la visita de Messi a Venezuela. Ah, Lo bueno, decíamos ayer, ¿verdad? Qué bueno seguramente que está aquí. iba a ser, Lo habíamos olvidado. seguramente iba a ser viral, y así fue. Ayer los videos de Messi saludando a la fanaticada que se agolpó allí alrededor del hotel donde se hospeda, pues hasta memes hay por allí rodando en redes sociales de eso Es y verdad, del vale, entrenamiento de Messi el día de ayer. Nos dice nuestra productora que el tiempo apremia, así que tenemos que ir con la Ella se revisión. distrae mucho a veces. Sí, sí. Fefi, nuestra querida productora, te vamos a hacer caso, vamos a hacer la revisión de la prensa nacional. Y comenzamos este recorrido con la portada del diario El Universal en este día. Ellos se titulan: Ejecutivo anuncia vacunación anti-COVID para niños y jóvenes con miras al retorno a clases. A partir de octubre vamos a vacunar a la población infantil y juvenil de Venezuela de 3 años a 18, dijo el presidente Maduro. Más abajo cita la nota, textualmente, abro comillas: tendremos vacunas para todos los niños, niñas y adolescentes y jóvenes de Venezuela de 3 a 18 años, vacunas ya experimentadas y comprobadas, porque nosotros en octubre vamos a clases presenciales. Cierro comillas, esto lo dijo el primer mandatario en un acto político. En otra nota que destaca El Universal, esta de carácter político y que acapara la atención, Plataforma Unitaria anuncia que participará en las elecciones del 21 de noviembre. Dice la nota: finalmente este martes los representantes de los principales partidos de oposición denominados G4 confirmaron su participación en las próximas elecciones regionales y municipales del 21 de noviembre con la tarjeta de la MUD. Anteriormente tardaron un año para realizar la maqueta de elecciones de 2015. Ahora, abro comillas, un esfuerzo de la Plataforma Unitaria, lo hicieron en pocos meses, expresó Henry Ramos Alup, secretario general de Acción Democrática, al hablar sobre la concreción de los 3.802 candidatos que presentarán en todos los cargos a elegir, es decir, gobernadores, alcaldes, diputados del Consejo Legislativo y concejales. Bueno, vamos ahora con el diario El Nacional. Encuentro Ciudadano, el partido fundado por Delsa Solórzano en 2018, no participará en las elecciones convocadas para el 21 de noviembre. Y dice textualmente: anunciamos al país que hemos acordado no participar en el evento del 21 de noviembre de 2021. Consideramos que aún no están dadas las condiciones políticas, electorales e institucionales que exigimos en el marco del Acuerdo de Salvación Nacional. Destaca el comunicado publicado en Twitter. La misiva detalla que hicieron un gran esfuerzo por sostener la unidad y consolidar a la plataforma unitaria como instancia de articulación y toma de decisiones que conlleven a resolver la grave crisis que atraviesa Venezuela. Por tal motivo, Encuentro Ciudadano expresa que en unidad procedieron a tomar esta decisión. Unos partidos han decidido participar y otros hemos decidido no hacerlo. En este sentido, el partido político enumera 5 medidas para que se puedan alcanzar las condiciones deseadas por este sector de la oposición. Un CNE independiente, cronograma de elecciones libres, justas y verificables, participación plena de todos los partidos políticos, restablecimiento de su dirigencia natural y el uso de sus símbolos y colores partidistas,
cese de las inhabilitaciones y enjuiciamiento de los dirigentes políticos y restablecimiento pleno de sus derechos en la participación política, observación electoral nacional e internacional calificada en todas las etapas del proceso y en las diversas fases del ciclo electoral. Revisemos ahora qué trae la portada del diario 2001. Ellos abren con este anuncio que hizo el día de ayer la plataforma unitaria de participar en los próximos comicios del mes de noviembre. Dice, la manito vuelve con el G4 para comicios del 21N, es el titular. Y parte del sumario reseña la plataforma unitaria que agrupa a los principales partidos de la MUD aliados a Juan Guaidó, confirman su participación en las elecciones. Aseveran que fue un difícil proceso de deliberación. Otra nota que destaca esta portada, niños serán vacunados en octubre por vuelta a clases. Dice Nicolás Maduro, dice que inmunizarán a la población infantil y juvenil de 3 a 18 años. También, pandemia aviva la adquisición de pólizas. Reseña el sumario, corredores de seguros señalan que se registró un incremento de cobertura para la COVID. Los montos son en dólares. Más abajo, habilitan 73 vuelos desde Rusia hasta Venezuela. Estarán operativos a partir del 6 de septiembre de este año hasta marzo de 2022. Con fotografía, esta noticia que nos llenó de alegría, nos sigue llenando de orgullo, la participación de nuestros atletas en los Juegos Paralímpicos, y dice el titular, doblete de oro para criollas, y hacen allí mención a este logro de Linda Pérez y Lisbeli Vera el día de ayer en Tokio. Bueno, es cierto, eso de las pólizas, a mí me toca renovarla ahora en este mes y ha subido pues por lo menos un 20%. Prepara el bolsillo. Un 20%, sí, bueno, ya está preparado para eso y más, solo que tiene unos cuantos huecos el bolsillo, pero en fin. Seguimos con últimas noticias. Venezuela exigirá el levantamiento de sanciones en la primera sesión del Diálogo de México este viernes 3 de septiembre a las 3 de la tarde. El gobierno venezolano y el G4, representado por la oposición venezolana, que es Primero Justicia, ADR Radical encabezada por Ramos Ayub, Voluntad Popular y Un Nuevo Tiempo, se reunirán en México para dar inicio a la primera deliberación con una delegación de 9 miembros. Así lo informó el jefe de la delegación del gobierno para el diálogo, Jorge Rodríguez, a quien vemos allí en la fotografía este martes durante el taller de formación para candidatos del Gran Polo Patriótico. Se instalará este viernes a las 3 de la tarde la primera deliberación con 9 miembros. Durante el acto político, el presidente Maduro anunció lo siguiente: Venezuela va a presentar en México un petitorio firme con todas las exigencias para la recuperación de la economía del país. Exigirá que se levanten todas las sanciones contra PDVSA y se devuelva el oro robado en Londres y las cuentas bancarias en el mundo. Es el momento de recuperar todos los recursos que nos han robado, que nos han secuestrado, dijo. Vamos con otra de últimas noticias, ¿no? No, nos seguimos. No hay apuntan tiempo por para acá más. que llegó el momento de hacer nuestra primera pausa en la primera emisión del noticiero. En la próxima parte vamos a revisar la prensa regional y la ronda de nuestros corresponsales. Ya venimos, sigan allí. Bueno, continuamos aquí arrancando este mes de septiembre. ¿Cómo va este planeta, no? Yo creo que gira cada vez a mayor velocidad, ¿no? Ya y con tantas noticias, más. Y con, claro, leyendo todo esto. Bueno, vamos con la calle de Carabobo, con la prensa regional. Opositores del G4 van a elecciones con tarjeta de la unidad. Debajo de la información, la gran fotografía aquí, las dos atletas paralímpicas, Pérez y Vera, dan oro a Venezuela en Tokio. Emocionante la carrera de la chica invidente, que fue la que tuve oportunidad de ver. Maravilloso la carrera y la emoción de llegar allí en primer lugar. A la izquierda, pues otra nota deportiva, Leo Messi aquí en Venezuela, listo para enfrentar mañana a la Vinotinto. Debajo de esta información, accidente de autobús en Perú dejó 29 muertos y 20 heridos. Adolescente de 15 años mató a golpes a su bebé, qué terrible, de 11 meses. A la derecha de la información, aquí la hermosa Patricia Schwarzgruber, que no sé si lo pronuncio bien, allí la tienen la fotografía, anuncian plan de vacunación anti-COVID casa por casa, audiencia por masacre de Poli Carabobo diferida otra vez.
Aumentan estafas de compra y venta en Marketplace. Mucho cuidado en estos sitios de internet. 5 sacerdotes han fallecido por coronavirus en Carabobo. Revisemos ahora que trae la portada digital del diario La Voz que circula en el estado Miranda. Ellos abren con la fuente que tiene que ver con el tema transporte. Dice, los conductores insisten en cobrar pasaje a 0,30 centavos de dólar. Dice el antetítulo, tarifa mínima será de $1 con la reconversión del 1 de octubre. Más abajo con fotografía, esta brillante actuación de nuestros atletas en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, dice lluvia de oro para Venezuela en Tokio 2020 y tienen allí la gráfica de lo que fue la actuación de Linda Pérez y Lisbeth Olivera en atletismo también. Más abajo en otro tema, confirman que policías se robaron los vehículos blindados del BOD, se refieren por supuesto a este suceso que destacó la semana pasada de esta remesa en moneda extranjera que venía desde el Banco Central de Venezuela hasta la sede de esta entidad bancaria en La Castellana, cuando fueron interceptados los conductores del camión en la Cota Mil acá en Caracas y por supuesto los delincuentes cargaron con la remesa. Vamos a otro tema, dice Vinotinto espera contener a Lionel Messi y compañía. En otro tema que ya está al final de esta primera plana, dice no cuaja el pasaje digital en el 23 de enero. Vamos ahora con el periodiquito de Aragua, hoy miércoles 1 de septiembre. Anuncian vacunación anti-COVID para niños. Maduro aspira a activar en octubre este plan de inmunización para jóvenes entre 3 y 18 años. La gran información principal aquí del periódico y la fotografía principal, pues Venezuela sumó 4 medallas e hizo historia en Tokio. Ahí tienen a los atletas. A la derecha de la información, cede el agua en zonas anegadas de Maracay. Más abajo, plataforma unitaria de oposición decidió participar en el 21N. Desde hoy, bienes y servicios deben mostrar precios duales. Importante esta información. Arriba, cambio de aires, ya lo decía Carlos Fernández. Salomón Rondón dio la sorpresa y es el nuevo jugador del Everton. Y a la izquierda, pues aquí una joven, una Miss por segundo año. No habrá Miss Internacional por la pandemia. Veamos ahora algunas de las informaciones más resaltantes en distintas entidades del país en directo con las regiones. Iniciamos en el estado Lara con nuestro compañero Juan Manuel Oviedo. Buenos días, Juan Manuel. Buenos días, acá en Lara, el presidente de Fedecámaras Regional, Pablo Chirinos, vaticina que en las próximas semanas varias empresas pudieran cerrar sus puertas, producto de las excesivas tarifas en los servicios públicos. Reveló que las tarifas más costosas en materia de servicios corresponden al municipio Iribarren, donde según denuncia, los incrementos se ubican por el orden del 42%, siendo el servicio de aseo urbano el más elevado de todos. El representante empresarial indicó que se mantienen en asamblea con representantes de la alcaldía para llegar a un acuerdo satisfactorio para todos. El presidente de Fedecámaras Lara también reiteró que el sistema 7+7 continúa afectando la actividad comercial. Amanecemos en Carabobo con el incremento de las tarifas del pasaje urbano, que según señalan representantes del Sindicato Único de Transporte de la entidad será elevado de 500.000 a 800.000 bolívares a partir de este miércoles. La medida adoptada por el gremio obedece a la falta de respuestas por parte del Ejecutivo Nacional. Además destacan que el pasaje suburbano también habrá un incremento del cual dependerá del kilometraje que recorran las unidades y serán anunciadas estas tarifas durante los próximos días. Protección Civil del Estado Táchira continúa monitoreando los ríos de la zona sur, ya que muchos de ellos están amenazando con desbordarse. Se mantiene la situación con familias que se mantienen en las márgenes de los ríos. Ya hay reportes de 10 familias damnificadas y más de 20 afectadas. Nos encontramos en el Hospital Felipe Guevara Rojas del Tigre, que esta semana celebra su 53 aniversario y como regalo sus empleados piden ascensores nuevos. Las autoridades y empleados de este nosocomio pidieron al gobierno nacional que este centro asistencial
sea dotado de nuevos elevadores que permitan mejorar los servicios de neonatología y cuidados intensivos, además de descongestionar el área de emergencia. También manifestaron que es necesario que el tomógrafo sea reparado y se les dote de materiales tanto médico-quirúrgico como de bioseguridad. Por otra parte, informaron que la conmemoración del cumpleaños de este hospital inició el día lunes con la celebración de una misa solemne y se extenderá durante toda la semana con actividades culturales y científicas. Amanecemos en la Basílica Menor Nuestra Señora del Valle, acá en la isla de Margarita. A propósito de este 1 de septiembre, iniciarse la celebración de las festividades de la patrona del Oriente venezolano, con la bajada de su sagrada imagen desde su camerín, para ser ubicada en su altar, en el que sus feligreses podrán venerarla. Cabe destacar que en esta oportunidad se celebran los 110 años de su coronación canónica y 100 años de haber sido declarada como la patrona del Oriente venezolano. Iniciamos la jornada informativa de esta primera emisión desde las inmediaciones del Teatro Luis Mariano Rivera de la ciudad de Cumaná, donde este martes 31 de agosto se llevó a cabo un acto solemne de graduación de la 10ª cohorte de 90 médicos integrales comunitarios y la primera promoción de 8 técnicos superiores universitarios en fisioterapia de la Universidad de las Ciencias de la Salud, Núcleo de Sucre. Bueno, gracias a nuestros compañeros. Hacemos una nueva pausa en la primera emisión de El Noticiero. En la próxima parte revisaremos la prensa internacional, el reporte del tiempo y sus mensajes a través de nuestra cuenta en Twitter, @el_noticiero. Vamos ahora a leer la prensa internacional. Comenzamos con El Expreso de Perú. Cerrón iría a prisión por malversación de fondos. Fiscalía Anticorrupción pide cárcel efectiva para el secretario general de Perú Libre por mal uso de dinero durante su gestión como gobernador de Junín. 35 meses le ponen allí encima de la fotografía. A la derecha, presidente reta a debatir sin zapatos a congresistas. Al menos 33 muertos por caída de un autobús en un abismo. Congresista denuncia agresión verbal de Premier. Es El Expreso de Perú. Veamos ahora qué trae la portada digital del diario El País de España. Abren con el tema COVID. Dice España, uno de los primeros países con 70% de vacunados, dice el informe de Sanidad. Recogerá hoy la meta que se había fijado el gobierno. También tienen declaraciones de la vicepresidenta del gobierno español. Es obvio que hay eléctricas que tienen ganancias excesivas. Con fotografía, el tema Afganistán, los talibanes cantan la victoria final. Revisamos ahora las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos deja el INAMED para las próximas 6 horas. Se prevén zonas nubladas con descargas eléctricas del Zulia, Bolívar, Caracas, abundantes precipitaciones, temperatura mínima 18, la máxima en 30. Valencia, parcialmente nublado con precipitaciones, la temperatura mínima en 25, la máxima 34. Maracaibo, abundantes precipitaciones con descargas eléctricas, temperatura mínima de 24, la máxima 36. Recuerde que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía. Para más información, ingrese a la página web www.inamed.gov.be. Seguimos con Gaudí y los mensajes de ustedes. Así es, revisemos qué tienen las redes sociales a esta hora con información que llega a nuestra cuenta en Twitter, @el_noticiero. Tenemos de Socin.83, buen día, bendiciones, y nos manda allí una fotografía. También Taire Castro, feliz día para todo el equipo del noticiero, también con un gráfico. Y Mari May dice, el noticiero, buenos días, buen inicio de mes y mitad de semana, con ánimo, entusiasmo y esperanzas, disfrutemos lo que queda de semana. Sol Ángel Cadena nos envía el siguiente mensaje: a comenzar este mes con energía y la bendición de Dios. Buenos días. Ahora vamos a ver qué tendremos en la próxima parte. Esta reseña nos la va a hacer de inmediato Carlos Fernández.
Muy bien, bueno, vamos a resumir titulares. En este caso hay notas que destacan dentro de la agenda del día de hoy, la situación del COVID, el resumen, la renovación de criterios de parte del gobierno de que habrá vacunación para octubre del 70%, no se sabe si pauta completa o primera dosis, también el anuncio formal de que tanto niños como jóvenes recibirán vacunas para el mes de octubre para estar preparados cuando se formalice el comienzo de las clases presenciales, que es el propósito y la intención que tiene el gobierno y lo ha anunciado así. Bueno, en el terreno político, lo que más se destaca es el anuncio formal de la Plataforma Unitaria Nacional de participar, digamos, el grupo de partidos del llamado G4, junto con otras organizaciones, han decidido vincularse y presentar candidatos. Hoy, por cierto, 1 de septiembre cierra el plazo de postulación del Consejo Nacional Electoral y participar entonces en las elecciones para escoger gobernadores, alcaldes, concejales y también diputados a los consejos legislativos regionales. Bueno, sobre el tema internacional, pues destaca en este caso la situación de Afganistán, el anuncio sobre catástrofe humanitaria probable que hace el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. Hay una enorme preocupación. Ayer Biden insistía, ratificaba que la mejor decisión fue haberse marchado. Sin embargo, como ya hemos mencionado en otras ocasiones, hay un gran nivel de inquietud, cuando no de temor, sobre la forma como orientarán su gobierno los talibanes. Así que, bueno, pendientes en este sentido. En el espacio deportivo, bueno, tenemos buenas noticias. Primero, destacar la notable actuación de los atletas venezolanos en los Juegos Paralímpicos de Tokio. Han ganado medallas. También en el fútbol, bueno, noticias buenas para Venezuela. Salomón Rondón al Everton de la Premier League inglesa en este caso. También Yángel Herrera, un permiso o una sesión de 1 año estará en el Español de la Liga Española y muchas cosas más. Bueno, se conoce que Griezmann va cedido al Atlético de Madrid y bueno, a esperar por lo de Mbappé a partir de enero en este caso. En el espacio de la entrevista conversaremos con Leudo González, el presidente de Conceturismo, y cerramos como de costumbre con arte y espectáculos. Ya preparado Héctor, en breve estará junto con Adrián en el resumen y detalles de las noticias en esta primera emisión. Héctor, buenos días. Así es, buenos días Carlos, amigos. En breves minutos explicaremos en qué consiste este acuerdo de la oposición que finalmente decidió participar en las elecciones regionales del 21 de noviembre. Ya venimos. Bueno, momento de los detalles de las noticias más importantes del día, aquí con Héctor Matos. Hola, Héctor. Hola, Adrián. Buenos días, amigos. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecen? Comenzamos con los detalles de las informaciones. El presidente de la República, Nicolás Maduro, se refirió a la participación de líderes de la oposición en los comicios regionales, asegurando que con esta acción el G4 reconoce la legitimidad de la Asamblea Nacional. Puedo decir que hemos traído al campo electoral a toda la oposición venezolana y que cuando se estén inscribiendo los candidatos de Ramos Alup, de Manuel Rosales, de Juan Guaidó, de Enrique Capriles Radosky, se estén inscribiendo en las sedes del Consejo Nacional Electoral, en ese mismo acto están reconociendo la legitimidad del Consejo Nacional Electoral, electo por la Asamblea Nacional, instalada el 5 de enero. Yo lo dije hace meses, lo dije el año pasado, es cuestión de tiempo, que esos sectores del extremismo los volvamos a traer al camino electoral. El jefe de Estado aseguró que junto a los partidos de izquierda, el oficialismo ha logrado candidaturas unitarias, un 40% de las cuales tienen representación femenina. Además, se instruyó a los candidatos del Gran Polo Patriótico a realizar una campaña inclusiva. Ahora vamos a construir programas de verdad verdadita. Cada campaña es un mundo, cada campaña es sui generis, cada campaña es única. Esta es una campaña que debe responder a las necesidades,
a los problemas y a la búsqueda de soluciones para renovar la esperanza concreta del pueblo de Venezuela. Maduro indicó que propondrá a la mesa de diálogo que se desarrolla en México que se libere el oro venezolano que está resguardado en el Banco de Inglaterra y se levanten las sanciones internacionales para que puedan ser atendidos los problemas sociales y se pueda invertir en los servicios públicos. Es así como la plataforma unitaria que engloba a los partidos de oposición anunció mediante un comunicado que participará en las elecciones regionales del próximo 21 de noviembre. La Mesa de la Unidad Democrática aseguró que aunque consideran que el proceso electoral carece de condiciones justas, buscarán alcanzar la victoria en la mayoría de las alcaldías y gobernaciones con el fin de recuperar espacios que conlleven a encontrar soluciones permanentes a la crisis que afecta al país. El comunicado también señala que esta decisión responde a acuerdos que han surgido mediante las negociaciones en México y que los candidatos de la oposición inscribirán su candidatura con la tarjeta de la MUD. Bien amigos, momento de hacer una nueva pausa acá en el noticiero Primera Emisión. Al regresar, pues continuamos revisando las notas de interés para ustedes. Ya volvemos. Continuamos. La vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, afirmó que mediante el trabajo conjunto con el Banco de Desarrollo de América Latina, la CAF, Venezuela ha logrado alcanzar grandes avances en distintos ámbitos sociales. Ha permitido desarrollo de proyectos para mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos, de nuestros pueblos. En el caso venezolano, hemos podido financiar proyectos en energía eléctrica, en agua potable, en agricultura urbana, en meteorología, que inciden directamente en los pueblos. No puedo dejar de mencionar que en los últimos años Venezuela también ha sido víctima de intolerancia política principalmente. Sin duda, ha tenido un impacto en esta organización que es para el desarrollo. Rodríguez aseguró que solo mediante el diálogo se podrán seguir superando las diferencias y señaló además que el principal objetivo con la CAF es la integración, el financiamiento y la lucha contra el bloqueo. Eso en el evento de bienvenida a las autoridades del Banco de Desarrollo de América Latina. El consumo per cápita de carne ha caído 70% según el reporte de la directiva de Fedenaga. Ellos también informaron sobre una reducción de producción por la contracción de la demanda. La demanda, estamos hablando de, si hablamos de que antes teníamos un consumo per cápita de carne de 24 kilos por persona, estamos hablando de que hoy día estamos en el orden de 7 kilos, 6-7 kilos por persona. O sea, esto nos hace ver que estamos en un 30% más o menos de lo que teníamos en el pasado. La directiva de Fedenaga considera que es necesario un financiamiento de $1.354 millones anuales para recuperar plenamente el sector ganadero. Creen que la disminución del encaje legal podría mejorar el aporte del crédito nacional para las inversiones. A pesar de que se está produciendo en su máxima capacidad, se ha generado una reducción por falta de demanda. Tenemos la crisis de la rentabilidad y responde al alto costo del diésel. El diésel en Colombia cuesta 0.55, el diésel con el que está operando la ganadería y la agricultura venezolana está en promedio a $1.54. Tenemos la terrible circunstancia de las carencias de insumos. Por cada kilogramo de insumo que está disponible en el norte de Santander, por cada kilogramo que está disponible en Venezuela, hay cerca de 9 kilogramos disponibles en el norte de Santander. Tenemos una severa crisis de maquinarización. Por cada tractor que hay en Venezuela, hay 4 tractores en Colombia. En definitiva, la agricultura necesita una política de regeneración y esa política de regeneración pasa por la reactivación del financiamiento y por la reactivación del ciclo de la inversión y de la confianza. Desde Fedenaga denunciaron que actualmente 50.000 hectáreas han sido invadidas en lo que va de año en todo el país y a pesar de haber hecho los llamados correspondientes a las autoridades, no hay respuesta. Cuando hablo de invasiones me refiero no solamente al tema del despojo completo pues, de las unidades de producción, sino también al tema de las perturbaciones, porque digamos que este fenómeno de las invasiones lo podemos dividir entre despojos totales, despojos parciales a los productores agropecuarios de sus propiedades, de sus predios, y también perturbaciones que ocurren día a día
a quienes producen. El vicepresidente de FEDENAGA estima que hay 11 millones de cabezas de ganado bovino en el país, cifra que puede ubicarse en 25 millones si se realizan las inversiones correspondientes. Harley Monseguilemán, Televen. Organizaciones campesinas entregaron al ministro de Agricultura y Tierras, Wilmar Castro Soteldo, un documento en el que solicitan a la mesa de diálogo que incluyan en el debate la entrega de la empresa Monómeros y que ésta sea puesta al servicio de los productores. Por eso saludamos a la Mesa de México 3 puntos y los pedimos. 1, eliminar las sanciones a la nación venezolana. 2, devolución de monómeros. Y 3, la inclusión de los actores sociales que han sido víctimas del bloqueo, víctimas de las sanciones y de esta guerra fratricida para que se pueda desarrollar en paz y reactivar la vida social. Nosotros estamos haciendo entrega el día de hoy de las cartas que los campesinos, el respaldo al presidente, a la Mesa de México. Indicaron que fueron recolectadas más de 2.000 firmas de todos los productores agrícolas del país, señalando que los niveles de producción han disminuido por las sanciones impuestas por la comunidad internacional. Señalan además que la falta de diésel y de repuestos para maquinarias agrícolas han sido determinantes en el deterioro del sector. El ministro de Vivienda, Ildemaro Villarroel, informó que siguen trabajando para atender las emergencias en los estados afectados por las fuertes precipitaciones. La gran misión Vivienda Venezuela permanece indetenible, avanzando en todo el territorio nacional y, en particular, prestando atención a todos los afectados por las condiciones climatológicas que se han presentado en nuestro país, que han afectado mayoritariamente el sector de vivienda. Tenemos afectado y continuamos monitoreando y atendiendo afectaciones en el estado Mérida, Bolívar, Zulia, Táchira, del Tamacuro, Apure y Yaracuy. Villarroel señaló que han implementado un mecanismo que permitirá categorizar el daño de las viviendas y poder brindar el apoyo necesario a las familias afectadas. En las últimas 24 horas, Venezuela suma 890 contagios de COVID-19, de los cuales 874 son por transmisión comunitaria y 16 importados. A través de su cuenta en Twitter, la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, detalló que la entidad que más casos ha registrado es Caracas, con 224 nuevas infecciones en sus 22 parroquias, seguido de Miranda, con 183 contagios, y Yaracuy, con 133. Rodríguez anunció que el país contabilizó 16 nuevos decesos, llegando así a 4.025 muertes desde el inicio de la pandemia. Los recientes fallecidos se ubicaron 5 en Aragua, 3 en Anzoátegui, 3 en Caracas, 2 en Yaracuy, 1 en Carabobo, 1 en Mérida y 1 en Miranda. El 70% de la población adulta en Europa se encuentra vacunada contra el COVID-19. Así lo señaló la Unión Europea e indicó que continuarán ayudando a otros países del mundo para que logren inmunizar a sus habitantes. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, informó que las acciones del organismo han dado frutos positivos, lo cual hace que estén a la vanguardia de la lucha mundial contra el coronavirus. Sin embargo, resaltó que no pueden bajar la guardia para evitar posibles rebrotes. Entre tanto, la comisaria europea de Sanidad, Stella Kyriakides, añadió que continuarán apoyando en particular a aquellos miembros que siguen enfrentándose a desafíos. Se pudo conocer que la Unión Europea ha exportado aproximadamente la mitad de las vacunas producidas en Europa a otros países del mundo. Representantes de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, el Ministerio de Salud y otros entes del Estado acordaron un despliegue para supervisar las clínicas privadas en el estado Miranda, La Guaira, Distrito Capital, ante las denuncias de los altos costos y maltrato hacia los pacientes. El defensor del pueblo, Alfredo Ruiz, expresó que se encuentran en plena inspección y validarán sobre todo los casos de hemodiálisis. Recalcó además sobre las fiscalizaciones llevadas a cabo en las clínicas privadas del estado Barinas y Apure. Acordaron la creación de la superintendencia de las clínicas privadas
con la que se ayudará a reunir todas las medidas de respuesta y seguimiento que el Estado debe tener para canalizar las denuncias. En la isla de Margarita ya está todo listo para la acostumbrada bajada de la imagen de la Virgen del Valle como inicio de sus festividades. Desde tempranas horas del martes 31 de agosto, el comité organizador comenzó a finiquitar los detalles en la Basílica Menor Nuestra Señora del Valle para festejar su bajada este 1 de septiembre y así dar inicio a las celebraciones de sus 100 años de haber sido declarada como patrona del Oriente venezolano. Este acontecimiento tiene una gran relevancia por cuanto es reconocer esta advocación nacida prácticamente aquí en tierras margariteñas como patrona, como protectora del oriente de nuestro país. Entonces esa será la efeméride que este año celebraremos. Por su parte, la señora Cecilia Mata, encargada desde hace 3 décadas de vestir a la Virgen, manifestó que este año la Madre de Dios tendrá 7 vestidos, uno del pasado año, 5 nuevos donados en esta temporada y uno que viene en camino desde Ecuador, de los que solo usará 4 este año. Detalló que este 1 de septiembre lucirá el que fue ofrendado por una paciente oncológica inspirado en Jesús. Tiene un Jesús resucitado en el centro, pero los demás trajes que se va a poner son trajes que están enmarcados dentro de la festividad que se va a celebrar, que son los 100 años de patronazgo de la imagen del Oriente venezolano. Para este 1 de septiembre, la Virgen estará rodeada de claveles blancos, flores que engalanan aún más su belleza. La sagrada imagen de la Virgen del Valle, luego de ser bajada de su camerín, será entronizada en su altar, donde permanecerá hasta el próximo 8 de diciembre, para así estar más cerca de su pueblo y ser venerada por sus fieles devotos. Desde la isla de Margarita, Lisbeth Miquilena, Televen. Hasta 2 horas esperan diariamente los que se movilizan en la ruta Caracas-La Guaira debido a las pocas unidades disponibles. Para los que deciden transportarse de forma más rápida, pues tienen que pagar hasta 4 millones un pasaje en camioneta privada. Manuel da Silva nos tiene el reporte. Tiempo o dinero es el día a día de los habitantes de La Guaira y deban subir a Caracas de forma constante. La opción más económica para llegar son los autobuses del Estado, los denominados rojitos, quienes cobran 500.000 bolívares desde el terminal de La Guaira hasta la estación Gato Negro de Caracas. El problema está en el tiempo que demora las camionetas en llegar, mientras que la cola se incrementa al correr los minutos. La cola más cerca siempre llega hasta la Culebra, mayormente, por eso la gente opta por irse en los privados. Mira, aquí las colas son enormes, de toda la semana. Los precios varían también toda la semana en el tema de las camionetas, porque los rojos sí tienen un precio normal establecido, que es el mismo, pero las camionetas varían desde 1, 2, 3, eso depende de la hora y el volumen de gente que hay acá. Cuando hay volumen de personas, entonces ellos aprovechan y cobran cualquier cantidad de dinero. Otra opción son las camionetas privadas, donde es menos el tiempo de espera, pero mucho más lo que deberá pagar. El costo del pasaje está entre 3 y 4 millones de bolívares. $1, sí. ¿Y eso es así todos los días? Algunas veces, otras veces cobran 3.000. ¿Y por qué la diferencia? Unas veces 3 millones, otras veces 4 millones. No te sabría decir. 4.000 y a veces, mira, $1. Cobran lo que le dan la gana. Y aquí no hay leyes. ¿Y no importa el día ni la hora? No, y si es en la tarde cobran más caro, hasta $2 cobran. ¿Y cómo usted hace en Semana Radical, por ejemplo? Mira, cuando no tengo efectivo me toca pedir prestado. ¿Y por qué no opta por irse por los buses del gobierno? Porque las colas son demasiado y con la falla de carro. Por su parte, los transportistas privados aseguran que deben fijar estos elevados precios del pasaje para poder seguir prestando sus servicios. ¿Cómo es posible que una unidad de transporte de aquí de Caracas a La Guaira va a cobrar 800 bolívares cuando ya los de aquí de la ruta corta en Caracas están cobrando 700 hasta 1.000 bolívares? ¿Cómo vamos a cobrar nosotros 800 bolívares de aquí abajo? Entonces no es posible que nos pongan a cobrar 800 bolívares. Aquí arriba te cobran 1.000 bolos de aquí, de Plaza Cate aquí cobran 1.000 bolos. Y para La Guaira no se puede cobrar 1.000 bolos. Y lo que tiene que bajar en puro gasoil se lo comen. Transportistas aseguran que el costo del pasaje que perciben no les es suficiente para mantener sus unidades de transportes operativas, además añadiendo el inconveniente de la escasez del gasoil. Manuel da Silva, Televen.
En la isla de Margarita, una mujer de 73 años murió presuntamente tras ser atacada por 2 perros de raza Rottweiler. Como María Elisa Briceño, fue identificada la mujer de 73 años que la noche del lunes fue atacada por 2 perros raza Rottweiler en la calle Miralinda, en el sector La Mira, cerca de Playa El Agua, municipio Antolín del Campo, en la isla de Margarita. De acuerdo con fuentes policiales, los perros atacaron a la víctima en el momento que la propietaria se encontraba ausente. La mujer había recibido recientemente asilo en dicho inmueble. Los caninos le causaron desfiguración de rostro y le comieron parte de los brazos. Al momento del hecho, los vecinos alertaron tras escuchar los gritos de la señora, pero no se atrevieron a intervenir por miedo a ser atacados por ambos perros. Desde la isla de Margarita, Lisbeth Miquilena, Televen. Una escolta de la entidad financiera a la que le fueron robados $70.000 y 6.000 euros en efectivo cuando eran trasladados en un vehículo blindado fue detenido por su presunta responsabilidad. En el hecho, el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas capturó a Dixon Fernández, de 47 años, y se encuentra tras la pista de 2 supuestos funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana identificados como Richard Rodríguez y Roger González, alias Godinés, ambos de 31 años. Los detectives realizaron un monitoreo telefónico que les permitió determinar los planes y la participación de estos presuntos responsables. Vecinos de la calle Baruta en la urbanización Valle Arriba en Las Mercedes, ubicada en la carretera vieja de Baruta, denuncian constantes fallas en el servicio de telefonía CanTV. Cuestionan que pese a pagar sus facturas de manera puntual, sus teléfonos residenciales no emiten ni reciben llamadas, por lo que hacen un exhorto a la estatal telefónica a resolver la problemática cuanto antes. Bien, a esta hora hacemos una nueva pausa en la primera emisión del noticiero. Al regreso, lo más destacado de otras informaciones internacionales. Ya venimos. El presidente del Colegio de Médicos de Nueva Esparta denunció que desde inicios de la pandemia se mantienen suspendidas las intervenciones electivas en la red de hospitales públicos de la entidad. El doctor José Antonio Narváez, representante del gremio médico, detalló que desde hace un año en el principal centro de salud de Margarita, así como en la red de ambulatorios, no se emiten citas para atender a los pacientes con las patologías, ya sean clínicas o quirúrgicas, como las hernias umbilicales, inguinales, problemas de vesícula y tumores. Esta situación que estamos viviendo desde hace más de un año ha hecho que la morbimortalidad de nuestros pacientes en el hospital haya aumentado, porque ya los pacientes que ingresan a ser operados ingresan de emergencia con estas hernias que han producido ya obstrucción intestinal, con una vesícula que se ha infectado y han llegado con peritonitis, con los riñones ya con hidronefrosis porque no se pudo resolver su patología ureteral litiásica, y entonces esto ha aumentado la mortalidad de nuestros pacientes en el hospital, y aquellos que logran pues ser operados y sanados pues tardan mucho más tiempo en nuestros hospitales, con la posibilidad de infectarse en el hospital con el coronavirus. Por otro lado, alertó sobre la falta de especialistas y de material médico, sobre todo en el área de COVID, por la paralización de la unidad de cuidados intensivos. El representante del gremio médico insistió en que aún persiste la incertidumbre con respecto al cumplimiento de la segunda dosis de la vacuna Sputnik V contra el COVID-19, a propósito de la falta de fecha establecida para la llegada de estas dosis a Venezuela. Desde la isla de Margarita, Lisbeth Miquilena, Televen. El diputado de la Asamblea Nacional por el Estado Guárico, Octavio Horta, denunció el estado de abandono que viven diferentes sectores de Valle de la Pascua, en especial por el desbordamiento de aguas servidas. Estoy recorriendo los sectores La Garcita, Luis Torres y Autoconstrucción aquí en Valle de la Pascua, y estamos viendo una vez más cómo el gobierno regional y el gobierno municipal ha abandonado a esta gente. Los tiene totalmente fuera de su órbita. A ellos no les importa, como que no son ni alcaldes ni gobernadores de estas comunidades. Jamás han venido y creo que no van a venir más, porque ya se van. Lo que le quedan son 90 días. En 90 días nosotros los vamos a desalojar. Horta indicó que son más de 180 botes de aguas negras que se registran en el sector.
Tras un recorrido junto al candidato a la alcaldía de la jurisdicción, Pedro Loreto, el parlamentario reiteró que trabajarán por mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Por su parte, Loreto indicó que la población sufre las continuas fallas de agua, electricidad, aseo urbano, limpieza de canales, entre otros servicios. Comunidades indígenas de La Guajira montaron un peaje en la troncal del Caribe para pedir dinero y así comprar uno de los 4 transformadores dañados. Cuando la luz se va en La Guajira, lo hace en serio. Son días de padecimiento sin energía. Cerraron la troncal del Caribe e instalaron un peaje. Recaudan dinero en el botellón que usaban para almacenar el agua, que también es escasa, por cierto. Tenemos 6 días sin luz y no tenemos transformadores. Para completar el mal, se robaron los cables de toda la comunidad. Quizás muchos considerarán poco efectiva la recolecta, pero en esa zona se manejan pesos, no bolívares. Por eso recaudar sí vale. Las comunidades indígenas se sienten abandonadas por las autoridades municipales. Cuando no hay electricidad ni gas doméstico y para colmo mal tiempo, les toca pasar hambre. El gas comunal, que venga, que no tenemos gas. Ya la leña no hay por motivo de lluvia. ¿Hasta cuándo, señores? Abran los ojos, despierten. Los asentamientos indígenas conocen muy bien que de no protestar y exigir por electricidad, les sucederá lo mismo que a otras comunidades que acumulan más de 4 años esperando por un transformador eléctrico. Desde el estado Zulia, Lenín Daniel y Telever. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, considera que Afganistán está al borde de una catástrofe humanitaria. Guterres resalta que la situación del país podría generar que los servicios básicos colapsen por completo. Por su parte, la portavoz de la ONU, Stephanie Dujarric, sostuvo que el organismo continuará apoyando al pueblo afgano aún después de la retirada de Estados Unidos y las fuerzas extranjeras. El Comité Internacional de la Cruz Roja aseguró que va a mantener sus operaciones de labor humanitaria en Afganistán tras el fin de las evacuaciones internacionales y la llegada del nuevo régimen talibán. El delegado de la organización en el país asiático indicó que espera que se reactiven sus actividades una vez los talibanes formen un gobierno nacional con el que se pueda trazar una hoja de ruta que dé forma a la ayuda humanitaria. La Asamblea Nacional de Panamá aprobó la ley que regula el uso medicinal y terapéutico del cannabis y sus derivados. El nuevo estatuto permitirá su uso con fines terapéuticos, veterinarios y de investigación, mientras las investigaciones estén sujetas a un sistema de vigilancia y control por parte de las autoridades. La delegación venezolana de los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 continúa regalando alegrías a todo el país y esta madrugada se suman 2 nuevos diplomas. Abraham Ortega logró el primero al culminar en el 8º lugar de impulso de bala F-47 con una distancia de 14,36 metros. El segundo diploma fue para Erickson Bermúdez, que terminó en la 6ª posición de la final de los 100 metros estilo pecho SB7 con un crono de 1 minuto 27 segundos y 83 centésimas. La atleta venezolana Rabailis Peinado anunció que se encuentra de reposo, por lo que se mantendrá alejada de las actividades públicas. El venezolano Salomón Rondón ha fichado por el Everton inglés por 2 temporadas. Seguimos en Europa. El jugador francés Eduardo Camavinga es la nueva adquisición del Real Madrid luego de llegar a un acuerdo que ronda los 30 millones de euros. Un estudio realizado por la Unidad Central del Reino Unido reveló que las personas que mantienen relaciones sexuales a edades avanzadas son más sanas y felices. La investigación descubrió además que la vejez no disminuye el interés por la actividad sexual y que los hombres que son sexualmente activos en la tercera edad siguen teniendo un mejor rendimiento cognitivo en comparación con los que no lo son. Momento de hacer una nueva pausa para publicidad en el noticiero, primera emisión. En la próxima parte, Carlos Fernández tendrá como invitado en la entrevista a Leudo González, presidente de Conceturismo. Ya venimos.
vamos a conversar sobre el sector turístico nacional, por supuesto, con alguna proyección internacional. Para ello nos acompaña Leudo González, presidente de Conceturismo. Leudo, bueno, bienvenido primero que nada. Muchas gracias. Y están ya culminando las vacaciones que generaron, a pesar de la tragedia de la pandemia como tal, algún tipo de expectativa. ¿El sector cómo ha podido transcurrir todas estas semanas ahora que nos vamos aproximando, repito, a lo que sería la culminación de las vacaciones escolares? Bueno, bien, muchas gracias por la invitación, Carlos. Sí, mira, realmente arrancamos hace una semana con muchísimas expectativas, muchas llamadas telefónicas, consultas para saber de promociones, de precios. Además teníamos la noticia de la apertura de los aeropuertos, con lo cual teníamos aspiraciones de tener una buena temporada vacacional. Han venido transcurriendo las semanas y realmente, aunque no tenemos las cifras definitivas, sabemos que estas expectativas no se han cumplido de un todo. Ha habido algo de movilización, sí, se ha desplazado gente para algunos lugares y destinos turísticos, pero realmente no es todo lo que se aspiraba a recibir. Seguimos teniendo problemas con los servicios públicos en muchas zonas del país y eso desalienta la toma de decisiones. Y ahora últimamente con el tema de las lluvias, ¿no? terminó de ponernos un peso bastante fuerte en el ala para algunos destinos turísticos. Quedan algunas semanas, a lo mejor tenemos las expectativas de que en estas últimas semanas se terminen de concretar algunas cosas. Escuchamos buenas noticias de algunos lugares, pero terminaremos esta temporada vacacional mejor, por supuesto, que el año pasado, no hay duda, pero todavía sin alcanzar los niveles que teníamos en el año pasado. ¿Cuáles, Leudo, serían los sitios? Me imagino que el primero de ellos sería Margarita, tú me corriges, pero los sitios de mayor concentración de personas, donde un mayor número de venezolanos o gente incluso que, no sé si ha llegado alguna gente del exterior en medio de este drama, me parece que es muy difícil, pero en todo caso, ¿cuáles fueron los sitios de mayor interés? Bueno, mira, durante la pandemia ha ocurrido un fenómeno interesante con Canaima, como sí, me han dicho eso, ¿no? Canaima tuvo una movilización excepcional. Canaima ha estado abierto desde diciembre, no ha cerrado las semanas de radicalización y se ha materializado un flujo, vamos a decir, importante de temporadistas semana tras semana, sobre todo de muchos venezolanos que posiblemente no conocían Canaima y que han tenido la posibilidad de tomarse unos días y conocerla. Canaima refleja una ocupación promedio muy buena en comparación con el resto del país. Y el otro destino que se ha movido con sus altas y bajas, ¿no? ha sido Los Roques, que también hemos tenido información de una buena ocupación durante las semanas de flexibilización. Y por supuesto, Margarita es nuestro destino por excelencia, ¿no? Margarita... ¿Cómo estuvo Margarita o cómo ha estado Margarita? Margarita, la información que tenemos de los operadores turísticos es que no ha estado a los niveles que esperaban. Ha habido movilización, ha habido gente llegando a algunos lugares de Margarita, pero Margarita sigue teniendo problemas de los servicios públicos. Sí, hay el tema, mira, de la electricidad, el tema del agua, bueno, las lluvias que también han castigado en las últimas semanas, y súmale, Leudo, el tema de la gasolina. Así es. Y eso es algo que nosotros hemos venido insistiendo. Cuando uno sale de su casa, digamos, el turista nacional que va hacia Margarita o se va a desplazar a Mérida o cualquier parte de Venezuela, no llega solamente a un hotel y se queda esperando allí esparciéndose. No, le gusta movilizarse, ¿no? Y entonces el tema de movilización con la gasolina lo restringe muchísimo porque, bueno, estás arriesgándote de que te quedes varado o que no consigas y entonces, bueno, no se termina de cumplir el ciclo virtuoso de lo que es el turismo como tal. Tú tienes, digamos, un perfil, estadístico, porcentual, de, por ejemplo, cuánto ha sido la ocupación en Canaima, cuánto ha sido Los Roques, cuánto ha sido Margarita, que es el destino por excelencia, como tú bien lo señalas. Bueno, arrancamos este segundo semestre, después de un primer Mérida semestre. También, bueno, Mérida salvo ahora con el tema de las lluvias. Bueno, fíjate, justamente Mérida, te iba a comentar, Mérida se incorpora en los aeropuertos, el Vigía se abre hace unas semanas atrás y con la buena noticia de que se empezaban a llegar frecuencias que no se tenían antes. Entiendo que hay 7 u 8 frecuencias llegando al Vigía. La población en general que vive del turismo, los operadores turísticos tenían muchas expectativas de recibir gente. Sí, viene esta desgracia. Y bueno, sucede esto que realmente
afecta muchísimo la llegada, ¿no? En términos porcentuales, terminamos el primer semestre con una cifra de ocupación muy baja. Después de un carnaval donde hubo mucha movilización, vinimos después de una Semana Santa que nos paralizamos por completo y semana tras semana, con este esquema de flexibilización, radicalización, acabamos con un porcentaje de ocupación cercano al 8% a nivel país. Eso es un promedio nacional, evidentemente hay destinos que superan. Canaima se habla de que está operando alrededor de un 65% de ocupación, pero Canaima es un destino bastante reducido. Sí, igual que Los Roques, es muy reducido, no es para todo el mundo. Es así, y la oferta es realmente limitada. Cuando tú te haces la comparación que ofrece Margarita desde el punto de vista de alojamiento, estamos hablando de 100 y tantos hoteles, ¿no? Formales, además de todos los apartamentos vacacionales que seguramente están allí. Entonces, en Margarita las ocupaciones que se están conversando en este momento en esta etapa vacacional no superan el 25%. Evidentemente hay focos importantes de concentración de personas, hay hoteles que se ve un movimiento interesante, que pudieron haber logrado sus aforos permitidos. Pero cuando tú lo comparas con en general, digamos, la llegada de turistas a la isla no ha sido lo que se esperaba. Sí, lo que pasa es que se me ocurre decir, me puedes corregir en este sentido, también es el tema de las dificultades, el tema de los servicios públicos, el tema que mencionábamos también antes del combustible. Todo eso contribuye a que de alguna forma también la gente se restrinja, ¿no? Sí, eso, y además hay que decirlo, el mercado se ha reducido considerablemente. El poder adquisitivo del venezolano no es el mismo que se tenía hace unos años sin antes. duda. La clase, digamos, media profesional venezolana se ha venido disminuyendo, que es la que tomaba las vacaciones y se iba una semana para Margarita y podía entonces pagar un boleto, pagar un hotel, pagar un transporte. Eso también ha venido reduciéndose y entonces eso al final ocasiona que, bueno, tengamos las ocupaciones que tenemos. Requiere fortalecer toda la economía nacional para que efectivamente permee hacia el turismo la posibilidad de que suba estas movilizaciones en el país. Ahora, antes de irnos a la pausa rapidito, Leudo, en el caso de Margarita que estamos conversándolo, ¿qué ha castigado más con fortaleza? ¿El tema de la pandemia o el tema de los servicios públicos? Bueno, fíjate que con la pandemia la isla se preparó muy bien, hay que decirlo. Los gremios, el sector privado, el sector público, pudo trabajar en coordinación y se preparó muy bien para la llegada de temporadistas. Yo diría que el tema número uno, este esquema 7+7, donde tienes que parar una semana y abrir la otra, es uno de los primeros elementos que afecta. Y luego, por supuesto, el temporadista va buscando tranquilidad, confort, y al conocer noticias como que, mira, no, en Margarita tenemos días u horas en determinados sitios sin electricidad, eso desalienta la toma de decisiones. Por supuesto que sí. Claro que sí. Bueno, vamos a hacer una pausa, Leudo. Conversamos con Leudo González, presidente de Conceturismo. Continuamos conversando con Leudo González. La parte internacional que te lo preguntaba, digamos, en la introducción, me imagino que casi que nada, ¿no? O sea, nadie de fuera, en medio, además de las restricciones con el tema de los vuelos, se le ocurrió venir a Venezuela, o a lo mejor por vía excepcional. Sí, por vía excepcional no hay duda. Nosotros en este momento tenemos la posibilidad de algunos destinos, limitados destinos para América. Estamos hablando de Panamá, República Dominicana, México y Bolivia, básicamente, y luego fuera de ese turismo de Turquía vendrá. Hay unas rutas hacia Turquía y bueno, Rusia. y ahora estamos esperando la llegada de los turistas rusos. Eso, ayer conocimos que se están hablando de más de 50 vuelos charter desde Rusia a partir de la primera semana del mes de septiembre. Bueno, ahí vamos a ver efectivamente pues la llegada de turistas rusos que por supuesto van directo a Margarita, por cierto, es un vuelo que va desde Moscú a Margarita. Hay muchas expectativas en Margarita con respecto a esto. Ahora, ¿qué ha venido llegando? Bueno, desde hace muchos años Venezuela está en la cola de llegadas de turistas internacionales. Eso
tenemos que decirlo claramente, ¿no? Y mientras no abordemos a los destinos naturales nuestros, estamos hablando de los países de la región. De Colombia antes venía mucha gente. De Colombia llegaba mucha gente, era una de las principales. Brasil también. Brasil, Ecuador, Perú, Argentina, es decir, son lugares que están muy cerca, pero que aún todavía no se permiten, bueno, y debo decir que tampoco en estos países se ha abierto las fronteras, no vamos a decir que solo es Venezuela. La Argentina tiene una situación difícil, Colombia va superando, Perú todavía tiene problemas, Ecuador va superando, Bolivia, bueno. Poco a poco, es un mercado natural nuestro de turistas internacionales que debe abordarse eventualmente, debe promocionarse el país como debe ser y seguramente vamos a empezar a recibir turistas de esta zona. La llegada de turistas que vienen por vía de Turquía o porque vengan ahora de Rusia, bueno, te dije hace unos minutos, es una buena noticia, esperamos que eso pueda también expandirse para algunos otros países de Europa. No, te quería preguntar un poco la parte amarga, ¿no?, de hablar de estas cosas en el turismo nacional. ¿Cuántos hoteles se mantienen en vigencia? Porque leía recientemente que ha habido una serie de hoteles que han cerrado, que no pudieron resistir, que no pueden seguir pagando empleados porque no tienen su dinámica natural, no reciben turistas, en fin, ¿cuál es la situación? Mira, muchos hoteles han decidido no abrir mientras duren las condiciones que están, por lo mismo que hemos hablado, ¿no? Sí, sí. Eso de abrir y cerrar no es, ha tenido que bajar sus cargas de gastos, han tenido que meterse la mano en el bolsillo para poder mantener los costos fijos. No conocemos realmente de cifras que hablen de que hay hoteles que no van a abrir más. Eso no, pero sí hay muchas operaciones que se han mantenido, digamos, cerradas durante la pandemia. Es posible, no tengo la menor duda de que muchos quizás tendrán la intención de cerrar o traspasar sus propiedades a otros. Eso sucede en un mercado natural. Pero conocer de hoteles que están cerrados definitivamente, eso no lo manejamos nosotros. Ahora, ¿tú crees que hay alguna posibilidad que, entiendo que sí, la variante Delta y todas las cosas, el gobierno anuncia una vacunación masiva, que hacia el mes de octubre tendría el 70% de la población vacunada, vamos a ver, eso sería favorable, no sabemos si con pauta completa o solo con primera dosis, pero ese 7+7, ¿hasta cuándo? Eso le está haciendo no solamente un daño tremendo al sector turismo, a todos los sectores en términos generales de la economía nacional, por ejemplo, el sector comercio, los centros comerciales, el sector industrial, en fin. Bueno, desde todos los sectores económicos hemos señalado que este esquema... Si tienes control, por ejemplo, vamos a suponer que se cumpla octubre el EUDO, oye, tú puedes parar, desmontar ese 7+7. Ir desmontando el 7+7 de forma progresiva en la medida que avancemos con la vacunación, que por cierto es un tema incierto. Sabemos que se están vacunando, sabemos que hay un proceso que va de una manera u otra avanzando. Por cierto, en Margarita se abrió un centro de vacunación donde contribuyó el sector privado y el sector público para agilizar y acelerar el proceso, ¿no? Entonces, en la medida que se vaya cumpliendo esto de la vacunación, también debe irse desmontando el esquema 7+7 y tratar de flexibilizar de alguna manera que los sectores económicos puedan trabajar de una manera continua. No, es muy difícil para el sector turístico cerrar una semana, para las líneas aéreas que tienen que cerrar una semana y esperar a la siguiente semana para volver a abrir. ¿Y cómo hacer con el personal? Con todo. O sea, ¿cómo hacer con todo? Entonces, realmente es muy complicado, esto supone unos costos muy altos para la operación y que, al final termina desalentando el mercado porque las personas, dicen, mira, ya va, hay otros que dicen, entonces yo me voy una semana de radicalización, me voy una semana completa. Sí, eso suena muy bueno. Puedes ir una semana, porque si como el 7+7 no te puedes ir completo, te tienes que irte 15 días, entonces, en fin. Así es, o sea, esto tiene que irse progresivamente desmantelando. Fíjate tú, por ejemplo, había un turismo que era Venezuela recipiente parcial, pero era importante, que era el turismo que venía de Europa, el turismo que venía de España, por ejemplo. Oye, a estas alturas, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que todavía permanezcan los vuelos paralizados, los vuelos directos entre Maiquetía, Madrid, Maiquetía, o los vuelos hacia Margarita y todo eso que se hacía? En fin, oye, es insólito. Bueno, eso es una ruta que se tiene que abrir tarde o temprano. Nosotros tenemos aquí 3 operaciones europeas que van directamente a Madrid, comercialmente
que están paralizadas hace más de un año y que, bueno, Y evidentemente... venían muchos turistas españoles, por ejemplo, a Margarita, tú los veías. Era uno de las, digamos, emisores turísticos Sí. nuestros, emisores de turistas internacionales importantes, que está totalmente paralizado. Al menos que te vayas por la ruta de Turquía, que evidentemente lo hace un y poco además que es muy costoso. mucho más complicado y costoso. Así es. Ahora, en ese sentido, ustedes que han conversado, en fin, ¿no Hemos han tenido tenido- alguna información que diga, mira, va a flexibilizarse, van a abrirse rutas internacionales, el 7+7 se va a desmontar? Nosotros en fin? hemos tenido conversaciones muy profundas con las autoridades aeronáuticas y hay una conciencia en que esto tiene que irse progresivamente abriendo. Realmente la decisión la toma es la Comisión Presidencial para Sí, el claro. COVID y que mientras estamos en unas condiciones sanitarias donde, bueno, hayan dudas en cuanto a las variantes, en cuanto a la posibilidad de contagio, esto no se va a materializar. Pero, digamos, en el sector turístico, tanto en la parte privada como en la parte pública, hay conciencia de que estas son rutas importantes que pudiera generar un flujo de turistas internacionales, tanto de llegada también como de ida, por supuesto, claro, también. que va a favorecer al levantamiento del sector tarde o temprano. Bueno, mucha información, Leudo, muchas gracias. Y nos has dado buenos elementos allí de lo que, bueno, lo bueno y lo que no es tan bueno también en ese sentido. Bueno, te agradezco mucho y te renuevo la invitación para una próxima oportunidad. Muchas gracias, Carlos. Bueno, vamos a una pausa. Al regreso, arte y espectáculos en lo actual. Damos inicio a las noticias de arte y espectáculos contándoles que Disney lanzaría una secuela de Jungle Cruise. Solo un mes después de su estreno, La Casa del Ratón ya está planeando una secuela de la cinta con Dwayne Johnson y Emily Blunt como protagonistas y el español Jean-Collet Serra como director. La revista The Hollywood Reporter señaló que Disney quiere dar continuidad cuanto antes a esta película familiar y de aventuras que ha sido uno de los grandes éxitos del verano, sin contar las cifras de su estreno digital en la plataforma Disney Plus. Cabe destacar que Jungle Cruise ha recaudado en los cines de todo el mundo $187 millones. Estos ingresos sitúan al film entre las cintas más populares de un verano cinematográfico todavía muy marcado por la pandemia y en el que también figuran otros títulos como F9, Black Widow o Free Guy. Avanzamos con más noticias y es que Kanye West asegura que Universal publicó su álbum sin permiso. Luego de que una serie de eventos promocionando su nuevo álbum Donda y muchos meses viviendo en Atlanta para su producción, se dio a conocer que el cantante de 44 años de edad está insatisfecho por la fecha de publicación que según él fue sin su aprobación. Kanye publicó un breve mensaje en su Instagram luego de que su álbum fuese publicado en los servicios de transmisión agregando: Universal sacó mi álbum sin mi aprobación y bloquearon Jail 2 para que no estuviese en el disco. Cabe destacar que esta no es la primera vez que West denuncia públicamente a su sello discográfico. Hace un tiempo dijo que no volvería a lanzar música hasta que fuera liberado de su contrato el año pasado. Ahora les contamos que los Rolling Stones despidieron a Charlie Watts con un emotivo video. Tras la muerte del baterista de la banda, los integrantes del grupo británico publicaron un emotivo video en homenaje al músico que falleció a los 80 años de edad. El clip, publicado en las redes sociales de la agrupación y de sus compañeros, hace un repaso por la carrera de casi 6 décadas del baterista en los Rolling Stones. En el video se intercalan fragmentos de entrevistas, momentos de conciertos, escenas entre bambalinas y sesiones de fotos. El material también muestra imágenes de Watts junto a quienes fueron sus compañeros del grupo. Se le ve sonriendo junto a Richards, Jagger y Wood. El momento más emotivo del montaje llega al final con una imagen de la batería de Watts con un cartel de cerrado. Pero no se diga más y veamos de qué trata.
Pasamos a otras informaciones y es que Sam Heughan gana terreno en Netflix. El actor escocés ha triunfado en la plataforma y no precisamente con Outlander. El histrión protagonista de la serie, basada en los libros de Diana Gabaldon, ahora también estelariza la nueva franquicia de acción Sass, El ascenso del cisne negro, la cual ya ha estrenado su primera película en la plataforma. El proyecto liderado por Heughan se ha convertido en uno de los líderes del top 10 de Netflix. En la película de acción dirigida por Magnus Mortens, Sam se mete en la piel de Tom Buckingham, un agente de las fuerzas especiales, y es que el film, que también cuenta con Ruby Rose en su reparto, está basado en la novela homónima de Andy McNab. Cabe destacar que el rodaje de Sass, El ascenso del cisne negro, comenzó en 2018 y terminó en 2019 recorriendo diferentes partes del mundo como Budapest, París y Londres. Bueno, concluimos esta primera emisión del noticiero de Televen. Les vamos a dejar nuestras cuentas en Twitter, @el_noticiero, y nuestra cuenta en Instagram, @el_noticiero Televen, para que continúen minuto a minuto conociendo lo que ocurre dentro y fuera del país. Recuerde usted que ante la presencia de las variantes del COVID-19 debemos redoblar las medidas de prevención, uso del tapabocas, el lavado de manos y distanciamiento social. Cada vez que respiramos, hablamos, tosemos o estornudamos, expulsamos micropartículas cargadas con posibles virus que pueden llegar hasta 2 metros de distancia. Y es que estas gotas permanecen en el aire con virus latente hasta por 3 horas. En caso de que sean expulsadas en ambientes cerrados, el tiempo de permanencia en el aire es mayor. Bueno, ya saben, por todo lo antes expuesto, lave sus manos con frecuencia, mantenga la distancia social y sobre todo use de manera correcta el tapabocas. No nos vamos a colocar de inmediato e invitándoles también para mañana a las 6, cuando estaremos muy temprano con la primera emisión del noticiero de Televen. Hasta mañana.